Hola, me llamo Olivier. En este video vamos a revisar una muy breve historia del Iaido. En el episodio anterior entramos en la época Edo y vimos la primera fase de intelectualización del Kenjutsu. En este episodio vamos a tratar su parte de espiritualización y deportificación, así como la parte comercial que empezó a tomar el Kenjutsu y el Yaijutsu. Con el avance de la paz en la época Tokugawa, las escuelas de artes marciales empezaron a aparecer en mayor número y a integrar más y más elementos espirituales en su práctica. Estos elementos estaban muy presentes en periodos anteriores, pero en la época Tokugawa, las nociones metafísicas se volvieron más centrales. Vemos una búsqueda más pronunciada hacia una unificación del cuerpo y de la mente, y la promoción de un ideal de conciencia espiritual más elevada. Muchas escuelas empezaron a integrar conceptos daoísta zen, prácticas religioso-mágicas relacionadas con el esoterismo búdico y teorías chinas antiguas como cósmicas, así como un entrenamiento espiritual. En este periodo se nota también una inclinación a evitar confrontación directas y o letales. Por una parte, en las propias escuelas, surgen kata que terminan en empate en lugar de una muerte simbólica. Por otra parte, el mismo Bakufu o gobierno del shogun empieza a prohibir prácticas como el del Musa Shugyo, que consistía en ir a través del país en búsqueda de duelos y mejorar sus técnicas y su reputación, así como encuentros entre escuelas conocidos como Daryu Jihai, que muchas veces resultaban en la muerte de uno de los oponentes. Estas medidas aceleraron también la aparición de lugares de entrenamientos, los dojos. Asimismo, vemos una tendencia hacia un ideal esotérico de las técnicas, tomando el paso sobre la eficiencia o la habilidad de matar. Los katas tradicionalmente emergen de la codificación de movimientos por el fundador de una escuela o ryo, quien tuvo experiencia de combate. Sin embargo, a la mitad de la época Tokugawa, los practicantes de Kenjutsu estaban mayormente o solamente involucrados en la repetición de katas hasta poder tener un manejo satisfactorio para calificar con un cierto nivel de maestría. Esos niveles eran premiados con certificados, típicamente Kiragami, Mokuroku, Menkyo, Kaiden, Kuden. Y es en esta época que vemos nuevos tipos de kata que empiezan a surgir, pero que nunca fueron probados en combate, aun cuando, se practicaba con un compañero. Y vemos un énfasis puesto más en los kamae o posturas del cuerpo usado para prevenir o desanimar al oponente en atacar. ¿Les recuerda algo? Sin embargo, estas nuevas tendencias llevaron a ciertos abusos, y el aspecto más criticado, incluso por el mismo Musashi en el Gorinosho, es el aspecto poco realista de las katas, que se volvieron en ciertos casos puramente estéticas, y los autores contemporáneos lamentan la disminución de la calidad del genjutsu en la mitad de la época Tokugawa. Es en este momento que vemos una reinvención del Kenjutsu con nuevas tendencias e innovaciones, tanto a nivel técnico como espiritual. Esto no será el único momento en la historia de Japón y del Kenjutsu, como lo veremos más adelante. Con la explosión de los dojos y de las escuelas, empieza una fase de comercialización del Kenjutsu. Tenemos que recordar que los samuráis de la época Edo recibían un sueldo por ser samurái, pero tenían que demostrar que estaban practicantes de artes marciales. Una forma de demostrar su práctica era con el uso de diplomas y o certificaciones de parte de una escuela. Básicamente tenían la obligación de entrenar y ser disponible para combatir en cualquier momento. Y esas certificaciones crearon un mercado para los maestros expertos en Kenjutsu y se multiplicaron las escuelas privadas. Estas escuelas tenían que legitimarse, a veces inventando orígenes divinos. Asimismo, se alargó el tiempo de formación de los practicantes. Anteriormente, en el periodo Sengoku, el periodo de aprendizaje era de algunos meses o a veces años, pero para poder recibir una compensación monetaria más durable de los alumnos, los dueños de los dojo establecieron currículas mucho más extensivas.
Y es en este momento que vemos la posición de instructor de Kenjutsu transformarse en un puesto de apreciación social y financiero mucho más elevado. Los instructores se profesionalizaron y podían vivir de su enseñanza, lo cual no era el caso en el pasado, o muy pocas veces. Las escuelas de Kenjutsu eran populares y al final del siglo XVIII, según Imamura Yoshio, existen en Japón unos 45 escuelas de Kyojutsu, 160 de Jujitsu y 650 de Kenjutsu. Asimismo, empiezan ciertos abusos y Hertz 98 menciona no solamente la comercialización de la enseñanza, sino también la venta de diplomas. A veces, uno solamente pagaba para obtener un certificado de habilidades en Kenjutsu, una cosa muy difícil de imaginar hoy en día. Como lo mencionamos anteriormente, hacia la mitad de la época Tokugawa, el foco en la práctica única de los katas lleva a cierto distanciamiento de las técnicas del combate real. Por lo tanto, empieza a aparecer a principios del siglo XVIII nuevos métodos de entrenamiento y de combate, en específico el shinai o espada de bambú y el equipo protector que hoy en día conocemos como el bogu. Los katas son ejercicios en los cuales un practicante o dos ejecutan movimientos predeterminados. Como lo recalca Friday 97, aprender a través de un patrón probablemente se deriva de la ética confucionista y su obsesión por la ritualización de las prácticas. Para Confucius, vencer al caos se logra a través de la acción repetitiva y de la práctica. Para los practicantes de las artes marciales, eso significa la repetición de las acciones ritualizadas de un maestro hacia su alumno. Si bien las katas eran vistas por mucho tiempo como la forma de internalizar y aprender movimientos de la espada, otra parte también consideraba que no implicaba suficiente la idea de estar en riesgo por su vida. Los samuráis, aun cuando no tenían batallas que pelear, estaban todavía con una mentalidad de guerrero y con muchas ganas de combatir. Las formas de afrontamiento eran con shinken o espadas reales y resultaban muchas veces en la muerte de uno de los oponentes, o bien eran con sable de madera o o bokken, que aun siendo de madera podían infligir daños sustanciales o incluso la muerte. Por lo tanto, atestiguamos la implementación de equipos más adecuados para enfrentamientos amigables, tal como el Fukurushinai, usado hasta la actualidad en Shinkageryu. Se trata de una espada de bambú cubierta con una funda de cuero. Después veremos la aparición del Shinai, espada de bambú cortada en 4 piezas que ya conocemos en Kendo actual. Asimismo, las escuelas Jiki Shinkageryu y Nakanishi Ha Hitoryu van a jugar un papel decisivo en la introducción de un equipamiento protector y el desarrollo de la que conocemos hoy en el Kendo. Obviamente en aquel tiempo pues no se llama Kendo sino Shinai Uchi Gomi-Geiko, pero esa es otra historia, la del Kendo, y les remito a la lectura del libro de Bennett. No se pierdan el próximo episodio que será sobre la restauración Meiji, el fin de los Bushi y el último samurái.